Hola gente hermosa, espero que anden todos muy bien. Aquí les dejo un nuevo cap por si estaban aburridos. Capítulo 42. Departamento de Kara. Clark, no puedo dejar que las cosas terminen así, dijo Kara, que aún estaba fatal por lo que le dijo Goku. Kara, él ya ha tomado su decisión, no puedes cambiar lo hecho, dijo Clark serio. Kara agachó la mirada, no sabía qué hacer ahora. ¿Dónde se fue?, preguntó Kara secándose las lágrimas. Clark dudó en responder, sabía que Goku seguramente estaría en la DO, pero para asegurar su respuesta se concentró en sentir sus pulsaciones. Él se sorprendió, no reconocía sus pulsaciones. Kara, inténtalo tú, no sé si mis poderes están fallando, pero no detecto sus pulsaciones, dijo Clark, que aún intentaba encontrar a Goku. Kara se sorprendió y se concentró para encontrar a Goku. No, fue lo dicho por Kara, que se estaba desesperando más. Departamento de Bárbara. Bárbara y Jason habían quedado pasmados al ver desaparecer a sus amigos. El primer pensamiento que tuvo Bárbara fue pensar que estarían en cualquier parte del planeta. ¿A qué lugar del planeta los habrá enviado?, preguntó Bárbara, saliendo de su shock. Bueno, es complicado contestar eso, hora de hackear todas las cámaras del mundo, aunque Goku debería volver, así como así, dijo Jason. Tienes razón, puede ser que ese duende les haya puesto una traba, dijo Bárbara agarrando su computadora. Yo sabía que ese duende era problemático y para colmo se llevó a Monel, ahora ¿cómo le diremos esto a la DO?, dijo Jason suspirando. Tierra desconocida. Con Goku. Dina, Monel y Goku seguían en la azotea de aquel edificio al que fueron a parar, sin saber bien qué hacer. Dina y Monel aún no se enteraban muy bien de la situación, mientras que Goku dudaba de toda la situación. Espera, Dina, ¿qué dice detrás de la nota?, dijo Goku viendo que había algo escrito. Esta especie de nube está sujeta al Saiyajin, por lo que, si se aleja, esta nube está obligada a ir con él, no sé qué especie de hechizo tendrá, pero es algo raro contra mi magia, solo eso diviértanse, dijo Dina confundida. ¿Mi nube?, mencionó Goku confundido también. Chicos, no es el momento, hay varios policías que no quieren a Batman, dijo Monel. Goku desplegó su Super Saiyajin en segundos, llamando la atención de Dina y Monel. ¿Goku?, inquirió Monel. Él tomó a Dina entre sus brazos y le indicó a Monel que se sujetara de su espalda, por lo que Monel, sin rechistar a su maestro, hizo lo indicado. Con Batman. Tenemos a Batman a tiro, fue lo dicho por un policía de alto rango, el cual estaba sobre un helicóptero. Logró atrapar al sujeto que llevaba persiguiendo, no se logra distinguir, tiene la cara tapada, dijo otro policía. Pues denles a los dos, fue la orden escuchada por la radio. Idiotas, exclamó Batman lanzando granadas de humo desde sus dedos. Aquel que estaba escapando, logró saltar otro techo, pero Batman volteó y lo enganchó de la pierna con su gancho. ¿Qué hacías en el puerto? ¿Cómo no hables?, decía Batman furioso, pero esa cosa explotó haciendo que Batman saliera del lugar volando. Aquel bicho raro corrió a él y le dio un puñetazo en la boca, haciéndolo sangrar. En eso Goku junto a sus amigos bajaron en el techo. Goku dejó a Dina y de una estocada le dio una patada que alejó al bicho de Batman. Batman los vio y a simple vista solo reconoció a Dina. Pero no pudo decir nada, ya que todos tuvieron que esquivar un camión de bomberos generado con una luz verde, que terminó por mandar a volar a aquel bicho. Goku por milagro se deslizó hacia su derecha, levantando a Batman, el cual quedó colgando de la cornisa. ¿Estás bien?, preguntó a Goku con una sonrisa. Batman lo vio y no respondió, luego miró al sujeto de verde que brillaba como nunca. «Batman, ¿eres real?», dijo aquel sujeto mientras brillaba con su peculiar anillo. Goku, Dina y Monel se estaban tapando los ojos ante esto. «Brillas demasiado, apaga la luz antes que nos vean», dijo Batman de manera seria. Una exclamación de manos arriba y sin más los tiros comenzaron a llover a Batman y demás. «¿Me disparan sin más?», dijo el sujeto de verde.
Bienvenido con la policía de Gotham, Green Lantern, dijo Batman, el cual se cubría con los escudos de Lantern, el cual generó unos soldados con escudos. Goku por su parte puso a Dina y Monel detrás de él y comenzó a parar todas las balas. ¿Por qué nos atacan?, exclamó Dina, no entendiendo la situación. Es lo que hay, no les caemos bien, dijo Lantern. El mundo nos tiene miedo, dijo Batman. Lo dices como si fuera algo bueno, dijo Monel. Es necesario, dijo sin más Batman. En ese instante, el bicho que había salido volando, apareció detrás de los héroes y de un escupitajo de fuego derribó los helicópteros, para luego empezar a correr en 4 patas. ¿Qué es eso, un Transformer? Se ha convertido en una especie de perrito o algo raro, dijo Monel. Oye, no me robes mis diálogos, exclamó Green Lantern. Váyanse a sus casas, Gotham es mía, dijo Batman saltando del edificio. No, esta parte del sector es mía, y me han advertido de una presencia extraterrestre, la cual quería plantar una especie de bomba en el centro, dijo Green Lantern. No sé qué pasa, ¿acaso no me reconoció?, preguntó Dina confundida. Tranquila Dina, solo vayamos con ellos, dijo Monel. Goku puso una mano en el hombro de Dina y le sonrió. La paz que transmites, Goku, pensaba Dina aún no sabiendo reaccionar. Descuida Dina, todo irá bien, solo tenemos que saber qué está pasando, y para eso necesitamos seguirlo, dijo Goku sonriendo. Dina asintió. Monel, voy a tener que pedirte un favor, dijo Goku serio. Sí, dime, dijo Monel nervioso. Necesitaré que te muevas por tu cuenta, necesito las manos libres, y a Dina solo la podré llevar a mis espaldas, dijo Goku. Sí señor, daré mis mejores saltos, dijo Monel, de forma militar. Goku sonrió a esto y le indicó a Dina que se suba. Ellos se movieron y vieron bajar a Green Lantern hacia la tapa de una alcantarilla. Para que sepas, soy Green Lantern, aquel que puede con todo. ¿Tú qué poderes tienes? No puedes volar, dijo Lantern. No, dijo Batman de manera seca. ¿Super fuerza?, volvió a preguntar Lantern. No, volvió a responder Batman. Un momento, ¿no eres solo un sujeto loco que le gusta disfrazarse de murciélago?, dijo Lantern interrumpiendo su paso. Pues lo es, dijo Monel ganándose las miradas de todos. ¿Qué es esto?, dijo Batman sujetando en su mano el anillo de Lantern. ¿Mi anillo?, exclamó Lantern. ¿Cómo demonios me lo has quitado?, preguntó Lantern viéndose como su traje de Green Lantern se desvanecía. Goku observaba la situación, le parecía curiosa ver cómo ahora el poder de aquel sujeto llamado Lantern se iba. No estabas concentrado, dijo Batman con una sonrisa burlona. ¿Batman sonrió?, preguntó Monel. Es raro, dijo Goku de igual manera. Green Lantern recuperó su anillo y acorraló contra la pared a Batman. No te quieras pasar de vivo conmigo, dijo Lantern, pero Batman lo volteó quedando a ventaja. A menos que yo quiera, dijo Batman. Dina se acercó a ambos y les dio una cachetada a ambos. Diablos señorita, golpea fuerte, dijo Lantern sobándose la mejilla. Guarden silencio, dijo Dina. Perdón, dijo Lantern al ver que Batman y Dina miraban a una dirección. Goku iba a golpearlo, pero Batman se interpuso. Espera, necesitamos información, luego me la darás tú sobre qué es, dijo Batman de manera seria. Goku se mantenía serio frente a Batman, pero luego le señaló con el dedo hacia detrás suyo. Tonterías, eso es una bomba de tiempo, dijo Green Lantern yendo a atacar, pero antes de acercarse a aquel dispositivo, junto al bicho, explotaron. Goku creó que una barrera de ki protegió a Batman, mientras que Lantern hizo una caja fuerte tamaño para personas, protegiendo a Monel y Dina. ¿Darkseid? ¿Qué es eso, una banda?, inquirió Green Lantern. No lo sé, pero no vienen de manera amistosa, dijo Goku. Oigan, ¿quiénes son ustedes, ahora que ese bicho desapareció?, dijo Green Lantern. Soy Black Canary, dijo Dina dando su nombre de heroína. Mi nombre es Goku, mencionó el Saiyajin, haciendo que Dina y Monel se palmearan la frente.
Bueno, de igual manera él ya nos conoce, mi nombre es Mon-El, soy un Daxamita, dijo Mon-El mirando a Batman que se confundió. Solo conozco a Canary, a ustedes no, dijo Batman. ¿Y tú qué puedes hacer? ¿Eres humano? Preguntó Lantern mirando al Saiyajin. Soy un guerrero, y no soy un humano, soy un Saiyajin, dijo Goku serio. Green Lantern lo examinó con su anillo, confundiendo a Goku. Esa raza no existe, dijo Lantern. Batman solo escuchaba, mientras se acercaba al dispositivo que estaba plantado en las cañerías. ¿Me estás tomando de tonto? Preguntó Lantern mirando de arriba abajo a Goku. Cálmate, Goku no miente, y te recomiendo que no lo hagas enojar, es complicado, pero luego te arrepientes, dijo Dina. Esto es una especie de computadora alienígena, dijo Batman cambiando el tema de conversación. Alienígena dices. Como el sujeto de Metrópolis, dijo Green Lantern. Superman, dijeron Batman y Goku. Lo conocen, afirmó Green Lantern. No, solo lo he investigado, sus niveles de poderes son, intentó decir Batman. Algo que no será problema para mí, dijo Lantern. Eso lo veremos, dijo Batman. Goku, Dina y Mon-El se miraron al escuchar a Batman decir que no conocía a Superman. Dina se acercó al Saiyajin, al igual que Mon-El y en voz baja hablaron. Estamos en otra tierra chicos, no tiene sentido esto, dijo Dina. Chicos juro que no estoy drogado, dijo Mon-El, recibiendo un zape. Puede que tengas razón, no quería decirlo, pero el ki de Superman es extremadamente alto, a comparación del que nosotros conocemos, dijo Goku serio. ¿Más dices? Inquirió Mon-El asombrado. Goku simplemente asintió. Será mejor que nos empecemos a mover, iremos a por Superman, dijo Batman mirando a todos. ¿Y desde cuándo das las órdenes aquí? Preguntó Green Lantern. Batman solo le dio una mirada que lo hizo callar. Metrópolis. Por la noche. Acabamos de llegar un casa verde y brillante, dijo Batman. Si no puedes volar, y esa chica y el otro chico tampoco, ¿cómo piensas llegar? Hablando grave. Inquirió Green Lantern. Yo quiero un anillo así, dijo Mon-El. Goku aún seguía impresionado de todo lo que estaba viendo del sujeto del anillo. Antes que el Saiyajin hablara, Batman lo hizo. Superman está cerca, lo he estado rastreando, dijo Batman mirando su dispositivo rastreador. Lantern suspiró. ¿Con qué, tienes tu propio satélite? Dijo de manera irónica Green Lantern, pero una mirada seria de Batman lo hizo dudar más que afirmar. Bromeaba, ¿que acaso tienes uno? Dijo Lantern. Lo tiene, dijo Dina. Aquí viene, dijeron Batman y Goku al mismo tiempo. Batman notó eso y le prestó atención al Saiyajin, como lo sabía. Superman a una velocidad impresionante pasó volando al costado de ellos, embistiendo a uno de los bichos que antes perseguían. El primero en llegar, Mon-El se cortó al ver que Batman ya se había tirado del edificio. No te preocupes, yo también lo odio a ese sujeto, dijo Lantern. Todos ante eso comenzaron a seguir aquella estela de destrucción que estaba causando Superman y aquel bicho. Vieron cómo Superman terminó por estrellarse dentro de un edificio. Quédense aquí, solo estorbarían, tan solo miren cómo tranquilizo a Superman a mi manera, dijo Green Lantern encerrando a Goku, Dina, Mon-El y Batman en un cuadrado verde. No creo que sea la manera, aunque me emociona pelear contra Superman, decía Goku, confundido al ver cómo lo encerraban. Goku no es el momento, dijo Dina rodando los ojos. Todos vieron cómo se desarrollaba una pelea dentro del edificio, en donde se notaba que Green Lantern no estaba ganando. Luego vieron salir volando a Lantern y estrellarse contra un camión cisterna. El cuadrado se deshizo y pudieron salir. Batman ante eso vio la caja madre y la tomó, pero no esperó ser embestido por Superman, el cual lo tomó del cuello. Goku, será mejor que ayudes, hay que calmar a Clark, dijo Dina viendo que ese no era el Clark que conocían. Goku asintió y activó su aura de ki. ¿Qué puedes hacer? Inquirió Superman viendo de manera superior a Batman, el cual no se podía liberar del agarre.
Para su suerte en esos momentos Goku llegó y le puso una mano en el hombro al hombre de acero. Veo que tienes más amigos, no sé a quién quieren llamar con esas cosas, pero no lo permitiré, dijo Superman soltando a Batman y lanzando un golpe directo a Goku, el cual lo detuvo con mucho esfuerzo. Diablo, su fuerza no se compara con el que yo conozco, decía Goku mientras era arrastrado. Eres fuerte, dijo Superman al ver que aguantó el golpe, pero seguido de eso, cargó un golpe mucho más fuerte. Goku al notar eso abrió los ojos de sobremanera y tuvo que pasar a su fase 3 abruptamente, empujando a Superman por la onda expansiva de Ki. Eres un sujeto extraño, pero ahora tu cara me demuestra que estás con los malos, dijo Superman, que en segundos apareció delante de Goku lanzando un golpe a su rostro. Goku se dejó caer hacia atrás y con las piernas sujetó el brazo de Superman, para girar sobre su eje y mandar a estrellarse al hombre de acero. Oye, Superman, no estamos aquí para pelear, estamos de tú. Goku no pudo terminar, al ver nuevamente a Superman venir hacia él con el puño en alto. Goku optó por chocar puños con él, generando una onda expansiva que envió a volar todo alrededor de 100 metros. Green Lantern al recuperarse vio como ese tal Goku estaba peleando con Superman y le sorprendió su apariencia y la manera de pelear. Luego vio esa onda expansiva y actuó rápido generando un escudo en Batman, Dina y Mon-El. No pierdas la concentración, exclamaba Batman al ver que Lantern no estaba aguantando. Cállate, gritó Green Lantern, poniendo más fuerza de voluntad al generar el escudo, el cual también recubría parte de la ciudad para que las personas no se vean afectadas. El temblor pasó y ambos pudieron ver en el cielo a Superman y a Goku mirándose fijamente. Estos sujetos podrían matarnos, dijo Lantern. No lo harán, ellos no matan porque sí, ¿verdad, Clark? Dijo Dina, haciendo que Superman se sorprenda y mire hacia abajo. Ya veo, fue lo dicho por Superman al entender la situación, luego miró a Goku el cual aún seguía desplegando su aura dorada. ¿Terminamos?, preguntó Goku viendo al hombre de acero. Tienes cara de alguien malo sinceramente, dijo Superman burlonamente. Puede que la tenga en esta fase, pero eso no importa, no soy el malo aquí, dijo Goku. En eso Goku abrió los ojos al sentir como una presencia se movió muy rápido hacia su dirección, pero estaba debajo. Flash, hermano, menos mal, Superman casi nos mata, sumado a ese sujeto que ahora tiene cara de villano, dijo Lantern mirando a Flash para luego mirar a Goku. Superman y Goku descendieron, mientras se miraban fijamente. De acuerdo, los ayudaré, dijo Flash, que en nada hizo girar a ambos guerreros. La velocidad de este Flash no tiene comparación con el Barry que yo conozco, pensaba Goku, que logró detenerse y para que Flash no lo tocara activó su aura de Ki de manera violenta, elevando más su poder. Hizo girar a Goku, eso es impresionante, dijo Mon-El. Veo que ambos quieren seguir peleando, dijo Superman viendo a Flash y a Goku. Goku, viendo que esto no acababa, desactivó su fase 3 y su pelo comenzó a menearse tranquilamente, mientras pasaba a un color rojo. Este sujeto se me hace conocido, pensaba Flash confuso al ver el cambio del Saiyajin. Nuevo look, me gustaba el anterior, dijo Superman con una sonrisa. Esperen, Superman, no somos el enemigo, estamos investigándolos también, dijo Batman poniendo una mano delante de Superman. En eso Dina se acercó a Goku para ver si estaba bien. Es una pregunta tonta, pero ¿estás bien?, dijo Dina viendo al Saiyajin. Goku volvió a su estado base y le asintió. Goku, tu identi, intentó decir Mon-El. Descuida, será lo de menos aquí, dijo Goku sonriendo. Flash se fue acercando hasta el Saiyajin y la rubia atractiva. Oye, te me haces conocido, ¿me puedes decir tu nombre?, dijo Flash viendo a Goku. Hola Barry, bueno, no eres el que yo conozco, pero es bueno verte al igual que a ti Clark, dijo Goku sonriendo. Superman y Flash abrieron los ojos de par en par, como un sujeto salido de la nada sabía sus nombres y lo decía con tanta naturalidad, no le importaba que nadie los escuchara. Él es así, es muy inocente con estos temas, dijo Dina palmeándose la cara al ver lo que hizo Goku.
Debemos irnos, dijo Batman al ver los helicópteros acercarse, seguido de decir eso saltó hacia una alcantarilla. Todos lo siguieron, ya luego hablarían. Oye viejo, ¿qué tienes tú con las alcantarillas? ¿Es un fetiche o algo por el estilo? Dijo Green Lantern. Tierra 38. Con Bárbara. Bárbara y Jason estaban en la DO para poder encontrar más rápido a Goku, Dinah y Mon-El, pero su sorpresa fue investigar toda la Tierra y no encontrar nada sobre sus amigos. Habían pedido ayuda incluso a Wonder Woman. Su primera pregunta fue decirle si sabía dónde estaba Kakaroto. Eso la había confundido, no sabía el porqué de la pregunta, y todo era más raro cuando Redwood le había hecho la pregunta. Su respuesta fue negativa incluso al buscar en su isla. Bueno, estamos jodidos, dijo Jason cortando comunicación con Diana. ¿Dónde demonios los pudo haber enviado el enano ese? Dijo Bárbara enojada, ella quería de vuelta a su amiga y a su amigo. Barbs, tranquila, hay que concentrarse, Clark y Kara están viniendo, recuerda que ellos también que hace semanas que estaban enterados, dijo Jason. Bárbara respiró y poco a poco se fue tranquilizando. De acuerdo, no puedo perderlos, dijo Bárbara bajando su tono de voz. Jason la vio, hacía años que no la veía de esta manera, frágil, indecisa, angustiada, no sabiendo por dónde empezar. En un destello de sonido, Clark y Kara llegaron. Viendo a una Bárbara alterada, esto hace semanas que estaba sucediendo. Ella no quería recurrir a Bruce para que la ayude, no siendo ella la que pidiera ayuda, sino Clark. Él sabía que esto estaba tardando mucho. Chicos, menos mal que llegaron, Diana no encontró nada en su isla, fue nuestro último recurso, dijo Jason parándose. Era lo último, también le pedí información a 2 personas, una no muy grata para mí, dijo Clark serio. Jason cambió su expresión sabiendo sobre una, pero la segunda era una incógnita. ¿Quién es la segunda persona? Preguntó Jason. Es Lobo, le encargué de cierta manera la captura de Goku, por lo que si lo encuentra nos dirá, dijo Clark. Mierda, recurrimos a algo bajo, fue lo único dicho por Jason. Sí, lamento tener que recurrir a él, pero es el único que siempre está vagando por el espacio intentando hacer más plata y bueno, dijo Clark. ¿Cómo estás, Bárbara? Preguntó Kara acercándose. Estoy bien, dijo sin más Bárbara. Kara solo le asintió, ella también estaba angustiada por 2 temas, uno fue por haber cortado con Goku y la segunda era Clara, perderlo para siempre no lo quería, pero al no saber dónde estaba era un problema. Barbs, tenemos que decirte que vendrá cierta persona a ayudarnos, supongo que deduces quién es, dijo Kara. Bárbara la miró rápidamente y negó. No quiero que en esos momentos venga a sermonearme por cosas estúpidas, Goku la última vez le dejó las cosas claras, dijo Bárbara. Y tan claras se las dejó que él no viene a jodernos, sabe por lo que estamos pasando, ya lo pusimos al tanto, decía Kara hasta que fue cortada por el motor ruidoso de un jet volando por fuera del balcón de la DO. Llegó, dijo Jason viendo la nave. Clark se acercó y fue a recibirlo. Gracias por venir, esto se nos está complicando, dijo Clark. Batman solo le asintió y vio todo el entorno, notando cómo en el lugar estaba Jason, Bárbara y Kara. Él se acercó a Jason y le tendió la mano. Quiero que sepas que vengo a ayudar, dijo Batman sorprendiendo a Jason, el cual solo le asintió. Eso esperamos, Dinah y Goku necesitan nuestra ayuda, dijo Bárbara. Veo que sabes, que la identidad de Kakaroto me la sé, dijo Batman con su tono serio. Lo habrás deducido aquel día que nos rescató, dijo Bárbara seria. Sí, aunque sus ojos fueron distintos, dijo Batman con un escalofrío. ¿Ojos? Preguntó Clark al no estar al tanto. Sus ojos en esos momentos eran de un color plateado, dijo Batman, haciendo que todos entiendan. Sí, esa mirada sin alma da miedo, pero es hora de encontrarlo, así que pongámonos manos a la obra, dijo Jason. Tierra desconocida. Con Goku. Centro del alcantarillado. Entonces, ¿por qué están ustedes 2 aquí? ¿Y quiénes son ellos, en especial el de pelos alocados? Preguntó Superman.
Ha habido numerosas desapariciones misteriosas por todo el país, y sobre ellos, solo conozco a Black Canary, los otros son desconocidos, dijo Batman viéndolos. Mi nombre es Son Goku, pero pueden decirme solo Goku, volvía a presentarse. Tu nombre me suena a un personaje de un anime que yo miraba, es curioso, pero sería raro que salgas de la pantalla, dijo Flash. Eso confundió a todos. Estamos en un problema nosotros. Fuimos teletransportados a esta tierra por el capricho de un duende de quinta dimensión, dijo Dina explicando. Ya veo, pertenecen a otra tierra, pero algo que me parece curioso es que, en todas las versiones de tierras alternas, siempre existen las mismas razas, solamente que algunos sus seres cambian, eso me dijeron los guardianes, y nada me indica cómo existe alguien como él, dijo Lantern mirando al Saiyajin. Lo mío es más complicado de lo que piensan, yo provengo de otro multiverso, completamente alejado de todo lo conocen o conocerán, dijo Goku de manera seria. Batman lo analizaba con la mirada, buscando algún signo de mentira en sus gestos, era lo único a su alcance para saberlo, ese sujeto había demostrado pelear bien contra Superman, un ser bastante poderoso. Entiendo, ¿fue solo un capricho o algo más? Interrogaba Batman. De cierta manera nos dijo que sigamos los sucesos y ayudemos, dijo Dina. Un encargo, dijo Superman. Batman, llamó la atención Goku. Batman se calló y le dio paso a seguir hablando, pero Goku se acercó y le habló al oído. Alfred, ¿está en tu casa? Necesito poner a salvo a Dina y Monel, y sé que ahí estarán bien, dijo Goku, él no sentía aquella localización de la supuesta D.O., en este lugar no existe. Batman abrió los ojos, no sabiendo en verdad que este sujeto lo conocía. Déjame ponerlos a salvo, dijo Goku. Tendrás que explicarme muchas cosas, dijo Batman solo dando un asentimiento. Goku le asintió y se acercó a Dina y Monel. Les explicó lo que haría, el ponerlos a salvo, luego de terminar todo este lío ya iría con ellos, pero ahora los necesitaba a salvo, y la casa de Batman era la mejor opción, estarían protegidos por Alfred a su manera. Monel y Dina solo le asintieron, no querían ser un peso en estos momentos, sabían que algo raro estaba pasando al escuchar el tema de los desaparecidos. Goku los tomó y los dejó en la puerta de la mansión Wayne, él aún recordaba el peculiar ki de Alfred, luego de segundos ya estaba nuevamente con Flash, Lantern, Batman y Superman. ¿Qué hiciste con tus amigos? Preguntó Lantern. Espera, te teletransportaste, yo puedo ver todo a mi velocidad y no te vi moverte, dijo Flash. Sí, los dejé en un lugar seguro, no quiero que les pase nada, así no tendré que preocuparme sobre liberar mi poder, dijo Goku. Superman sonrió, el acto de querer proteger a sus seres queridos le sumó puntos a su favor, por ahora le daba el beneficio de la duda. Volvamos al tema, entonces estos bichos son, intentaba decir Lantern. Soldados desechables, el objetivo de plantar estos dispositivos son tácticas militares, podríamos estar ante una invasión a gran escala, dijo Batman. Estás paranoico, solo abramos uno y veamos qué pasa, dijo Lantern creando un martillo, a punto de romper la caja madre, pero Batman lo detuvo. No seas idiota, no sabes lo que hay dentro, dijo Batman, pero en ese mismo momento vieron como la caja comenzó a brillar, abriendo un portal del cual comenzaron a salir decenas de aquellos bichos que antes habían visto inmolarse. Hora de pelear, dijo Goku tronando sus nudillos, para luego lanzar un Quiensan y rebanar a varios de ellos. Superman lanzó su visión de calor eliminando también a varios. Mientras que Batman estaba intentando no morir al ver que lo superaban en fuerza, Lantern se encontraba en la misma situación. Goku vio eso, cargando ki en sus manos, moldeándolas como si fueran cuchillas, un mal recuerdo se le cruzó al hacer esa técnica, pero ahora no era momento de pensar en eso. Él se acercó al montón que estaban rodeando a Batman y los empezó a cortar a todos, liberando al murciélago, luego de eso fueron a ayudar a Lantern que estaba igual de complicado. Luego me agradeces, dijo Batman sujetándolo y sacándolo de una rodeada masiva. Lantern formó un robot gigante,
para ayudar a Flash, el cual los golpeaba a todos por igual, a una velocidad que seguía asombrando a Goku. Este Flash era por mucho más rápido, no sabría qué tan de cerca podría seguirlo. «¿Ahora piensas que estoy paranoico?», exclamó Batman quedando en el hombro del robot de Lantern. «Puede que ahora no tanto», dijo nervioso Lantern. Todos salieron y siguieron peleando, intentando tapar la salida para que no los siguieran. «Mantén la concentración, Green Lantern», dijo Batman esquivando más bichos. «Batman, hay un problema, siento miles de estas cosas por todo el mundo, igual tendremos apoyo en nada», dijo Goku emocionado de sentir ese ki. «Eso es un problema, ¿y quién será nuestro apoyo?», preguntaba Batman. «Wonder Woman», dijo Goku decapitando a un bicho. «Clark y ella pueden darme una pelea que no sabría definir», pensaba Goku sonriendo. Superman comenzó a golpear a las oleadas con un camión, divirtiéndose un poco. «¡Ayuda!», fue el grito de una familia que estaba a nada de ser eliminada por los bichos. Diablos, pensó Goku, que pasó a su fase 2 para incrementar su velocidad y salvar a las personas, pero para su suerte una patada colocada por una mujer increíblemente bella destrozó la cara del bicho, para luego rebanar con su espada a los demás. Goku, que se había movido a gran velocidad, quedó a un costado de ella dándole una sonrisa. «Por era, hay guerreros atractivos en la guerra, pensé que solo podrían pasar en mis sueños», exclamó Diana. «Hola», dijo con una sonrisa Goku. «¿Eres un dios?», preguntó Diana al verlo y sentir pizcas semejantes a un ser superior. «¿Por qué tuvo que hablar con él?», preguntaba Lanterna Flash de manera retórica. «Bueno, tiene carisma, es alto, guapo y buena persona, inteligente, aún es muy pronto para sacar esa acusatoria», dijo Flash. «Fue retórica la pregunta», dijo Lantern. «No, solamente soy un guerrero», dijo Goku sonriendo, cosa que llamó más la atención de la guerrera amazona. En ese momento, Flash, Superman, Lantern y Batman se reunieron en el lugar, ya que los bichos comenzaron a escapar. «Eso es, corran», exclamó Lantern. «No, no están huyendo, se están reagrupando», dijo Batman. «¿Y ahora qué?», preguntó Superman. «No lo sé», dijo Batman. «Tú también eres fuerte», dijo Diana mirando a Superman. «Lo sé, tú también», dijo Superman con una sonrisa. Goku por un momento aprovechó el momento de calma y sintió las energías de Dina y Monel, notando que estaban bien. «No tengo de qué preocuparme», pensó Goku con una sonrisa. Toda esa tranquilidad se fue cuando todos vieron como el agua se movía brutalmente contra la orilla y salían más bichos de eso, pero ya todos destruidos. «Ahora salen del agua», dijo Lantern creando una barricada, por el agua. «Hay alguien en el agua, su ki no muy fuerte, pero es distinto a lo demás», dijo Goku mirando como del agua salía un sujeto el cual parecía que tenía un traje hecho de escamas. «¿Quién es ese sujeto?», preguntó Lantern. «Se llama Aquaman», dijo Batman. «¿Aquaman?», creía que era un sketch bizarro, dijo Lantern. «Soy muy real», dijo Aquaman algo raro ante esas palabras. «Primero Batman es real, luego ese sujeto de pelos alocados se roba a mi chica y supuestamente sale de una serie o no sé qué, y ahora esto», dijo confuso y con un tique en el ojo Lantern. «Sé educado Lantern», dijo Flash en un susurro. «Dime tu nombre guerrero, el mío es Wonder Woman, pero tú solo puedes decirme Diana», dijo Diana sonriendo. Goku le devolvió la sonrisa. «Mi nombre es Son Goku, pero dime solo Goku», dijo el Saiyajin. «Un nombre peculiar para un guerrero», inquirió Diana curiosa. «Como sea, he encontrado a esta criatura en el mar y ha activado una especie de artefacto que ha abierto un agujero en el agua, del que salieron montones de demonios, y está claro que todos ustedes se reunieron aquí para pelear contra ellos», dijo Aquaman. «Sí, algo así», dijo Flash. «Pero no veo a ningún líder», dijo Aquaman mirando a Batman. «¿Por qué me estás mirando a mí?», dijo Batman serio. «Oh no. No fastidies con este fetichista de murciélagos», dijo Lantern. «Tengo experiencia como líder, soy el heredero al trono de Atlantis, soy su rey.
Y yo el alcalde de Ciudad Esmeralda, interrumpió Lantern. Los demonios se llevan a la gente a aquella torre, tenemos que entrar y averiguar por qué, pero primero hay que despejar el camino para distraerlos, dijo Aquaman. Necesito un cebo, dijo Aquaman mirando a Lantern. ¿Y por qué, demonios, me miras a mí?, reclamó Lantern. Brillas mucho y con eso puedes alejarlos de la torre, dijo Aquaman. Lantern encaró a Aquaman, no quería que nadie le diese órdenes y menos un pescado que acababa de salir del agua, y se hacía el mandamás. Aquaverga, no soy un pez, así que no me des órdenes, dijo Lantern recriminando con su dedo y haciendo brillar su anillo. Ante eso Flash se puso entre los dos. Aunque no hable mucho, Superman y Wonder Woman pueden demoler a un ejército entero y sin problemas, y ese sujeto llamado Goku le hizo frente a Superman y tan sobrado, sigue en pie y cuando este rubio brilla más que yo, Flash es el hombre más rápido del planeta, yo puedo hacer cualquier cosa con este anillo, ¿y tú qué puedes hacer?, recriminó Lantern a Aquaman. Los demonios comenzaron a atacar, pero Aquaman, enviando una sonda, les ordenó a varios tiburones que se devoren a los demonios. Luego fue al ataque y clavando su tridente en la mandíbula de otro bicho, lo envió al más allá. No lo hace mal, pero es algo lento al moverse, dijo Goku viendo cómo se movía el pescado. No sirve para la pelea, dijo Wonder Woman. A poca distancia de ellos. ¡Socorro!, fue el grito de una mujer la cual estaba siendo sujetada por los demonios. Cerca de la mujer aterrizaba un sujeto completamente metalizado, una especie de androide, viéndose la mitad de su cara solamente, todo su cuerpo era de un material raro de ver. Déjala en paz, dijo el sujeto, sujetando del cuello al demonio, pero al hacerlo una visión sobre un mundo completamente en caos y sumergido en la destrucción total. Transportando. Fue el grito del Kibor. Con Superman. Hay que derribarlos, dijo a manera de orden Superman al ver cómo los soldados de les disparaban sin razón alguna. Superman, no podemos hacer eso, solo están haciendo su trabajo y son humanos, decía Flash esquivando las balas con su velocidad. Superman ignoró eso y empezó a volar directo a los helicópteros. Sabía que Flash solo quería hacer lo correcto, pero aquellos que ocupan otro poder no pueden decir lo mismo. Voy a ponerlos a salvo, pero no porque sea buena gente como Flash, solamente quiero impresionarte, no quiero que ese Son Goku se quede con mi chica así de fácil, dijo Lantern. ¿Qué?, fue lo que exclamaron Goku y Batman. ¿Qué acabo de...? Intentaba decir Lantern. Me estabas tocando el lazo, el cual te obliga a decir la verdad, dijo Wonder Woman. Te estás riendo de mí en un momento así, Batman, exclamó Lantern al verlo. Para suerte de Lantern y de la situación embarazosa, un portal junto a ese Cyborg apareció frente a ellos. Lantern lo agarró y lo estrelló contra el suelo, pero Aquaman lo sujetó, diciendo que solo era un niño con una armadura. Aunque todos notaron que esa armadura formaba parte de él. Lo primero que dijo al llegar es que iban a venir a este lugar, estaban muy pronto a llegar. Ese aviso vino junto a otro portal el cual generó una explosión enviando a todos a volar, excepto a Goku el cual atrapó a Batman y Diana en el aire. ¿Están bien?, preguntó Goku el cual había pasado a su fase God. Aquel sujeto que salió del portal tenía un gran poder. Veo que te gusta cambiar de color tu pelo, dijo Batman sujetándose a Goku para no caerse. Diana se soltó de los brazos del Saiyajin y se mantuvo a flote. ¿Emanas la energía de un dios? ¿Qué eres?, dijo Diana asombrada. Solamente soy un Saiyajin el cual intenta mejorar cada día, dijo Goku con una sonrisa. Quiero saber tu historia, luego de patearle el culo a este sujeto, dijo Diana empuñando su espada. Corre Superman. Fue el grito de Flash sujetando a Superman y comenzando a correr de un rayo de energía que salió de los ojos del enemigo. Goku analizó la situación de manera simple y tuvo más contemplación por Flash al ser un humano y decidió ayudarlo a él. Voy a ayudar a Flash, sé que Superman puede con ese rayo, dijo Goku teletransportándose a un costado de Flash. ¿O eres tú? Con permiso, me sigue un rayo mortal, dijo Flash pasando a un costado del Saiyajin.
Goku se puso frente al rayo y recubriendo su cuerpo con ki, le dio un manotazo al ataque haciendo que termine por chocar con un edificio. Ese rayo si te daba, posiblemente serías un esqueleto, dijo Goku serio mirando hacia atrás donde estaba Flash. Eso fue increíble, cada vez más confirmo que saliste de una pantalla de televisión, dijo Flash con una sonrisa. Superman no tuvo la misma suerte y aquel rayo logró darle y lo terminó por noquear y uno de los demonios comenzó a llevárselo. No. Goku, haz algo, yo no puedo volar, exclamó Flash. Goku apuntó su dedo a modo de pistola y disparó un láser, reventando la cabeza del demonio que quería llevárselo, pero más demonios querían agarrarlo. Él está cayendo y está inconsciente, ve hacia él y ayúdalo, yo tengo que ir por el grandote, dijo Goku con una sonrisa. Entendido, dijo Flash desapareciendo en segundos del lugar. Con Lantern. Aquel sujeto había atacado a los héroes, demoliendo el suelo, haciendo que Aquaman, Diana, Lantern y Batman salgan volando. ¿Es que acaso no tienes algo mejor?, dijo Lantern yendo al ataque, solo para ser recibido por un golpe en el estómago, para luego ser sujetado por el brazo y quebrárselo, quedando completamente incapacitado. Él quiso volver a ir a atacar, pero Batman lo detuvo, aclarando que sería una estupidez ir de esa manera. «Quítate del medio», exclamó Lantern. «Vas a morir, estúpido», dijo Batman tomándolo por el traje. «Pues moriré», dijo sin más Lantern intentando irse. «¿Qué quieres demostrar?», preguntó Batman. «Nada, solo quítate», dijo Lantern un poco harto. «A la altura del Saiyajin quieres estar», decía Batman analíticamente. «No hagas como si me conocieras, no me conoces de nada», dijo Lantern. «Seguramente nadie lo haga», dijo simplemente Batman. «¿O ese es tu gran poder, psicoanálisis?», inquirió Lantern. «Lo que sucede es que tú y yo nos parecemos más de lo que crees», dijo Batman. «Oh no viejo, no nos parecemos en nada, yo por ahora no tengo fetiches por ningún animal», dijo Lantern. «Estamos con dos alienígenas, una amazona, el hombre más veloz del planeta, un cyborg y un sujeto llamado Aquaman. Que yo sepa, tú y yo somos las únicas personas normales», dijo Batman. «¿Llevar disfraz es normal?», preguntaba Lantern. «No, es de locos», decía Batman sacándose la máscara. «Me llamo Bruce Wayne», dijo Batman revelando su nombre. «¿Y quién mierdas es Bruce Wayne?», exclamó Lantern. «Cuando tenía 10 años mataron a mis padres delante de mí, me he pasado toda la vida entrenando para detener a los delincuentes, pero esto es diferente, esto es más importante que tú y que yo, no seas un estorbo para los demás ni para ti mismo, por ahora hemos quedado fuera de juego, pero aún podemos seguir moviendo la partida, solo adáptate y reunámonos con los demás», dijo Batman, volviéndose a poner la máscara. En la batalla. «Habla Darkseid, ¿a qué has venido?», decía Wonder Woman ahorcándolo con su lazo. «A por ella», dijo Darkseid, liberándose de todos y dándole un golpe en el rostro a Wonder Woman. «Vamos gigantón, me aburro con esta pelea», dijo Wonder Woman, pegando su salto con su espada e incrustándoselo en el ojo a Darkseid. Aquaman quiso sacarle el otro ojo, pero Darkseid le agarró la pierna y terminó por rompérsela, arrojándolo al agua. Flash en eso llegó con Superman y lo recostó a un costado de la pelea. Darkseid por su parte agarró del cuello a Wonder Woman, Cyborg y Green Lantern que acababa de llegar, pero no la soltaba. «Me han frustrado la captura del kryptoniano, ahora lo pagarán con su vida y su horrible mundo», dijo Darkseid a punto de quebrarle el cuello a la amazona, pero un sujeto de pelo largo y rubio le dio un golpe en el estómago que hizo que toda la zona retumbara y Darkseid se hincara en una rodilla ante ese dolor repentino. «Lamento llegar tarde, se me cruzó un gato negro», dijo Goku el cual era irreconocible para algunos ahí. Aquaman salía del agua, con su pierna acomodada, pero aún incapacitado, viendo a ese guerrero. «Oh genial, otro malo», decía Aquaman. «Descuiden es el Saiyajin», dijo Lantern. «Saiyajin, esa raza no existe, eres una anomalía en el universo y ahora serás parte de mi ejército», exclamó Darkseid haciendo un abrazo de oso a Goku, apretando el agarre poco a poco.
Ni en tus sueños, ¡ah! Gritó Goku expulsando su aura de ki, haciendo que todos se alejen. No me contendré, se lo prometí a Bars. Goku ante eso dicho dio una estocada, invocando un golpe en la mandíbula del nuevo dios, tirando 2 de sus dientes. Luego usó su telequinesis, elevándolo, mientras él cargaba su puño debajo. Lantern, cúbrenos a todos en un gran radio. Gritó Batman asustado de ver el puño de Goku. Él le asintió y metió a todos en una esfera y creó una barrera. Al volver la vista a Goku, vieron el impacto de su puño en el estómago de Darkseid, generando otra onda expansiva que arrasó con edificios en un alcance de 50 metros, no sabiendo si algunos civiles no la contaron. Diablos, este sujeto es igual de enfermizo que Superman, dijo Flash. Es nuestra oportunidad, podemos regresarlo de donde vino, las cajas madres están todas conectadas, si logro abrir otra vez el portal que lo traje, solo sería empujarlo y cerrar por completo ese portal, decía Cyborg. Entonces hazlo de una vez, dijo Batman. Cyborg comenzó a abrir un portal que empezó a absorber a Darkseid. Malditos, no me vencerán tan fácil, decía Darkseid, intentando golpear al Saiyajin, pero este lo esquivó echándose para atrás y encajando una patada en su mandíbula. Goku ya lo tiene, ciérralo, dijo Batman. Eso intentó, decía Cyborg haciendo su esfuerzo. Diana al verse encerrada de un golpe, rompió la burbuja y fue directo a darle una patada en las piernas a Darkseid. Yo no soy alguien que se rinda así de fácil, exclamó Diana. Un último grito de Cyborg y una esfera de ki en el rostro de Darkseid fue el culminante para empujarlo por el tubo y echarlo de la tierra, quedando la zona completamente en silencio. Superman ni bien despertó, se movió a gran velocidad, a un costado de todos los héroes. Me alegró que esté bien, dijo Flash. ¿Qué pasó?, dijo Superman. Te quisieron capturar, pero Goku logró salvarte, dijo Flash. Muchas gracias, dijo Superman poniendo una mano en el hombro del Saiyajin. No tienes que agradecer, dijo Goku dándole una sonrisa. Bien hecho, tu chico, dijo Green Lantern viendo a Cyborg. Todas las madres cajas están completamente destruidas, dijo Cyborg. No volverán en un buen tiempo, dijo Batman. Oigan chicos, esos civiles nos están mirando mucho o es por mi cara, dijo Goku que aún estaba en su fase 3. Pues tu cara me indica que tú eres el villano aquí, y el sujeto que acabamos de patearle el culo, dijo Lantern recibiendo un codazo por parte de Flash. ¿Nos vamos antes que no echen la culpa?, preguntó Flash. Yo tengo que ir a ver a mis amigos, dijo Goku volviendo a su estado base y poniendo sus manos detrás de su cabeza. Diana se acercó y lo miraba detalladamente. ¿Tengo algo?, preguntó Goku apuntándose con el dedo a sí mismo. ¿Así sueles verte normalmente?, preguntó Diana. Sí, como me viste anteriormente eran mis transformaciones, dijo Goku. Eres alguien curioso, nadie podía contra mi fuerza y tú lograste hacerme frente, dijo Superman sonriendo. Goku iba a hablar, pero las personas comenzaron a aplaudirles y a celebrar que los haya salvado. Nos han salvado, gritaba una mujer. Son los mejores superhéroes del mundo, gritó otro hombre. No tengas prisa Flash, dijo con una sonrisa Lantern. Mansión Wayne. Es bueno saber que en otras tierras somos una especie de familia señorita Lance, decía Alfred sirviendo otro café para sus invitados. Dinah y Monel luego de ser dejados por Goku en plena puerta de la mansión de Bruce, Alfred lo vio y les abrió la puerta, dejándolos pasar al reconocer a Dinah. Ella lo puso algo al tanto de la situación que estaban viviendo y donde se encontraba Bruce, el cual le dijeron que no se preocupe ya que estaba con Goku y nada malo le podía pasar. Sí, digamos que Goku le pegó un buen susto al Bruce de nuestra tierra y lo hizo menos paranoico o al menos con Goku no se metió, dijo Dinah sonriendo y tomando un té que ella tenía, el café era de Monel. Oh bueno, ¿a qué punto ha llegado?, dijo Alfred sorprendido. Digamos que tenía un plan de contingencia para que miembro de la Liga de la Justicia, aunque veo que aquí no se conocen, y probablemente intente estudiar a Superman, luego a Goku y así sucesivamente, decía Dinah.
¿Y su amigo Goku la tiene?, preguntó Alfred tranquilamente. No la tiene, solamente que lo muelan a golpes, dijo Monel. Oh, ya veo, pero díganle a su amigo que la magia es algo con lo que es difícil combatir, dijo el dios Alfred. Sí, él también ha aprendido a no confiarse, es un gran defecto que tenía, dijo Dina. Oh, ya veo, dijo Alfred, que prendió la televisión para ver lo que estaba pasando, mostrándose como la gente aclamaba a los héroes. Veo que todo ha terminado, volvió a decir Alfred viendo que su amo esté en condiciones. No sé si esto es lo que esperaba ese duende, decía Monel. No lo veo por ningún lado, dijo Dina. Te diré algo, Alfred, no te asustes, dijo Monel avisando al ver la acción de Goku en la tele. Alfred levantó una ceja mientras levantaba las tazas vacías y las colocaba en la bandeja. En esos momentos apareció Goku junto a Batman, haciendo que la bandeja junto a las tazas caiga en la cabeza de los recién llegados. Ay, eso dolió, dijo Goku. Amo Bruce, lamento lo sucedido, dijo Alfred. No aprendes, ¿verdad, Goku?, inquirió Dina de brazos cruzados. Goku solo rió a eso. Bueno, realmente los alejé a todos del lugar, Superman y Wonder Woman se fueron volando, Flash y Lantern se fueron no sé a dónde, y Cyborg fue a los laboratorios y Aquaman se lanzó al agua, dijo Goku. Nos han citado para el día de mañana, para una conmemoración, dijo Batman sacándose la máscara. Pensé que nunca te la sacarías, dijo Dina con una sonrisa. Solo porque sé que me conocen, dijo Bruce. Aún no sabemos cómo volver, así que espero que nos hagas un lugar aquí y seas bueno, dijo Dina. Bruce la volteó a mirar de manera seria y soltó una sonrisa. El dinero a mí me llueve, dijo Bruce sonriendo. Veamos si dice lo mismo cuando vea lo que come Goku, dijo Monel. Yo me muero de hambre, dijo Goku con sus manos detrás de su cabeza. Veo que no mentían cuando me dijeron que es igual que un niño, dijo Alfred viendo detenidamente al Saiyajin. ¿Yo?, preguntó Goku confundido. Momentos después, ya en la cena. Señor Wayne, pido permiso para encargar comida ya hecha, dijo Alfred parado a la izquierda. Bruce, que miraba con una ceja levantada a Dina, Monel en busca de una explicación al ver comer a Goku. El dinero a mí me llueve, repitió Dina sonriendo. Eres más chistosa en tu tierra por lo que veo, dijo Bruce, por cierto, ¿tienes permiso para hacer eso, Alfred? Alfred, cocinas muy bien, tu comida es de lo mejor, quiero más, exclamaba Goku. Es como si se hubiese olvidado de que nos fuimos de nuestra tierra, dijo Monel. Es Goku, no me pidas explicación, dijo Dina. Muchas gracias, amo Son, dijo Alfred, haciendo una semi-reverencia. No hagas eso, y no tengas esos modales conmigo, solo dime Goku, dijo Goku algo apenado. Lo siento, señor Goku, dijo Alfred. Él es así, Goku, Alfred siempre te tratará con respeto y veo que no importa la tierra, dijo Dina sonriendo. Recuerda que Diana quiere hablar contigo, dijo Bruce terminando de comer. Y tal parece que Goku atrae a Diana, sea la tierra que sea, ese es mi maestro, dijo Monel. Es verdad, lo había olvidado, dijo Goku riendo. ¿En qué andas, Goku?, preguntó con intriga Dina. Es pregunta trampa, Goku, dijo Monel recibiendo un zape por parte de Dina. Solo me pidió hablar, ¿quiere saber de dónde vengo?, dijo Goku tranquilamente, poniendo sus dedos en su frente. Recuerda que mañana al mediodía tenemos que estar reunidos todos, por lo tanto, la verás mañana, dijo Bruce. Goku le asintió. Al día siguiente. Hoy es un día que pasará a la historia en la humanidad, dijo el presidente de los Estados Unidos. Qué aburrido que es esto, dijo Goku mirando hacia el cielo. Solo ten paciencia, luego tendrás que hablar conmigo, guerrero, dijo Diana con una sonrisa. Goku le devolvió la sonrisa. Nos atacó un enemigo diferente de todos los que nos hemos enfrentado, y nos salvó un grupo de héroes que difiere completamente de la humanidad, dijo el presidente. ¿Nos consideran un grupo? ¡Qué fastidio!, dijo Lantern.
Oigan, no es tan malo, aunque me gusta pelear solo, aunque eso lo estoy intentando cambiar, dijo Goku. Lo siento, pero si los llegásemos a necesitar nuevamente, ¿cómo los llamaríamos?, dijo el presidente mirando al grupo. Yo no soy bueno con los nombres, dijo Goku ignorando la responsabilidad de decir algo. Pueden llamarnos los Super 8, dijo Flash. Definitivamente no, dijo Batman. Lugar desconocido. Londres. La Liga de la Justicia, cada día tiene un miembro nuevo, y se hacen llamar héroes, dijo un sujeto de ojos azules. Pues nosotros nos llamaremos los supermalos o algo por el estilo, algo se nos ocurrirá, dijo un sujeto fumando un cigarro y viéndose por último una placa con una forma de calavera. A fin del capítulo. Bueno gente, como vieron, este capítulo a manera de introducción tuvo más acción que otra cosa, pero era necesario para meterlos a esta tierra. Espero les haya gustado.